nuestros queridos clientes y oyentes. Hoy 10 de julio, lunes, nos volvemos a encontrar en una semana muy interesante con nuevas oportunidades, análisis. Vamos a tratar hoy de poner una visión nueva, cuál es el mercado, dónde está el mercado, de dónde viene, a dónde puede ir, principales instrumentos, como siempre. Mi nombre es Moisés, analista de cuentas aquí en AvaTrade. Vamos a recordar rápidamente a todos nuestros queridos clientes y oyentes la advertencia de riesgo. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden eso. Detalles de contacto, nuestro canal de Twitter o nuestro canal de YouTube, donde pueden suscribirse haciendo clic en la campanita. clientes@avatrade.com, nuestro sistema de soporte y apoyo o nuestro chat en vivo. En la agenda, el análisis semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercado y fundamentales, niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas, acciones o stocks. Recuerden que somos socio global del equipo oficial de Aston Martin de Fórmula 1. Bien, hoy Dolce augura caídas en las bolsas y avisa el S&P 500 no subirá más. Eso es lo que dice Dolce. Vamos a ver, Deutsche Bank. JP Morgan dice que el FOMO está en pleno apogeo pese al aumento de la divergencia y ahí tenemos que las últimas caídas de las bolsas preocupan, son el inicio de una posible corrección mayor. Bien, los índices europeos ponen un poco nerviosos y estropean su buen aspecto técnico. En el plano de la burbuja de la inteligencia artificial, plantea un segundo semestre complicado para la Fed. ¿Provocará el auge de la inteligencia artificial una posible burbuja tecnológica? Al parecer todavía no lo es, pero ¿qué ocurrirá? Wall Street anticipa suaves ventas con el foco en la inflación y en los resultados. Y los datos sabidos de inflación y precio de producción en China del mes de junio apuntan a una deflación. Incluso así, Yellen cree que las relaciones entre Estados Unidos y China han dado un paso adelante. En el tema de las criptomonedas, las caídas en las criptos, el Bitcoin en la zona de $30,000, esperando noticias de BlackRock, y la SEC, el organismo americano, acusa a Coinbase de saber que violaba la ley de valores antes de salir a bolsa. Wall Street anticipa suaves ventas con el foco en la inflación y los resultados. Los inversores afrontan una semana cargada de citas relevantes. Para recordar un poco lo que ocurrió el viernes en el tema de las nóminas no agrícolas, se redujeron en casi 100.000 en el mes de junio, situándose en la zona de los 209.000 frente a los 306.000 que había como previstas, cifra revisada a la baja desde 339.000. El resultado decepcionó un poco a las expectativas de consenso, aunque todavía sigue siendo importante, porque sigue habiendo una creación de empleo, cosa que la Fed no querría que fuera en estas cantidades, porque puede acompañar el incremento de la inflación. Esta es la cifra más baja de creación de empleo en vista de 2 años y medio, concretamente desde diciembre desde el 2021. Esta tasa de desempleo ha caído una décima, tal como lo esperaba, situándose en la zona del 3,6% frente al 3,7% anterior, y el promedio de ingresos por horas anuales ha crecido en un 0,4%. Finalmente, la tasa de participación de la fuerza laboral se mantuvo sin cambios en el 62,6%. ¿Qué ocurrió? Pues que el euro contra el dólar reaccionó con una fuerte subida de más de 40 pips, llevándolo por encima de la zona de 1,0931. Esto fue lo que ocurrió el viernes, tomando un nuevo máximo de 4 días. El día anterior se habían publicado el informe del ADP que mostró en Estados Unidos una creación, este organismo privado, no público, el de las nóminas no agrícolas es un organismo público, el organismo estatal. En el organismo privado habían previsto pues una disparidad enorme, porque habían dicho que se habían creado 497.000 puestos de trabajo en el sector privado en el mes de junio y la cifra superó el doble de lo esperado, de los 228.000. El número de puestos de trabajo vacantes en el último día hábil de mayo se situó en 9,8 millones y unos datos de empleo todavía fuertes dejan la puerta abierta a que la Reserva Federal siga haciendo subida de tasas, lo que también pesa sobre el sentimiento del mercado. Por otro lado, recuerden que esto es una disparidad enorme, habrá que ver cómo la Fed reacciona,
Con respecto a eso, tengan en cuenta que la Fed se va a fijar en los datos de primeros que hemos hablado, que es del organismo oficial, y no en los datos estimativos tan disparatados y con tanta disparidad del ADP. Por otro lado, en empresas y otros mercados, a nivel de empresa, el mercado se está preparando para el inicio de la temporada del segundo trimestre. Pistoletazo de salida lo darán los bancos grandes como JP Morgan, BlackRock, Citigroup y Wells Fargo, y existe un creciente nerviosismo de que después de una primera mitad de año tan buena es probable que la segunda mitad del año sea mucho más desafiante, comenta Hewson. Por otro lado, las ganancias de los grandes bancos puede haber alcanzado su punto máximo en el último trimestre debido a varios factores y es probable que los ingresos netos por intereses continúen cayendo. Los costes crediticios están volviendo gradualmente a la normalidad y aumentando y la inflación está ejerciendo presión sobre los gastos, así que indica Oscar Descaya. En otros mercados, el petróleo West Texas bajó, el Brent también, el euro se depreciaba un poquito a la zona de 1,0961 y la onza de oro volvía a retroceder a la zona de 1930. En las caídas de las aperturas esta mañana, que ya se han recuperado un poquito antes del previo del inicio de la sesión americana, esta mañana las caídas en la apertura de las bolsas europeas eran un poco para continuar la tendencia de la semana pasada y así el DAX alemán bajaba también el FTSE MIB, el FTSE de Londres y el Eurostoxx. De todas formas, el oro cotiza también plano ante las dudas sobre la trayectoria de alza de tipos de interés en Estados Unidos y ahí como vemos en la zona de 1923 con 48 aproximadamente. Y por otro lado, Goldman Sachs afirma que India superará a Estados Unidos y se convertirá en la segunda mayor economía del mundo en el 2075. Bien, todavía queda mucho por recorrer hasta el 2075, incluso que ahí dice que hay una población floreciente, la previsión de base a los análisis de innovación y tecnología del país, inversión de capital, etcétera. Todo eso hace que China esté, pues en este caso India, etcétera, India esté por encima de Estados Unidos y China esté la primera. Por otro lado, China se desliza al borde de la deflación, el IPC del 0% interanual en junio, la tasa más baja de los 2 últimos años. Ahí tenemos también que se le deniega al Saudi National Bank la adquisición del 40% de Credit Suisse. La firma del regulador FINMA ha evitado eso. Por otro lado, el dólar repunta, se recupera un poco terreno este lunes y se pone en una reacción negativa inicial a unos datos que mostraron el aumento de empleo en Estados Unidos hacia el menor de los 2 años y medio. El dólar subía en Asia y en este caso tras caer un 1% frente a una cesta de divisas el viernes en respuesta a los datos macro. El par dólar-yen es especialmente sensible a los rendimientos estadounidenses, ya que los tipos de interés en Japón están anclados, en este caso, cerca de cero. El dato de inflación de China lastra de nuevo al yuan y al dólar australiano y al neozelandés. Esos datos publicados el lunes mostraron que los precios de fabricación en China cayeron y lo que ha hecho es que ha debilitado más y ha arrastrado a la baja al dólar australiano, al neozelandés, que suelen utilizarse como sustitutos líquidos del yuan chino. Por otro lado, aquí como ven, los toros se muestran indecisos ante los datos claves del Reino Unido, que serán mañana. Habrá que estar pendiente a ver qué ocurren con esos datos y qué hace en este caso y cuál es la reacción de la libra dólar. No lo pierdan de vista. Y los compradores también deben defender el 1,0920 para mantener el control en el caso del euro dólar. Por otro lado, vemos que el próximo movimiento podría ser al alza, así indican, y el BOJ, el Banco de Reserva de Japón, eleva la valoración de 3 de las 9 regiones japonesas. Ahí tenemos que Amazon sigue a lo suyo y a corto plazo podríamos ver un ataque a la resistencia de los 146,57 dólares. Desde hace 3 meses y medio que Amazon sube sin descanso y en este periodo la compañía se ha revalorizado cerca de un 50%. Todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo técnicamente una extensión de las subidas
hasta el nivel de 146,50. Su comportamiento en estos precios es vital. Si logra superarlo, no descartaremos acabar viendo una vuelta a los máximos históricos que dibujara en torno a las inmediaciones de $188. Por debajo del primer nivel de soporte se encuentra en los $120, o sea, por debajo de estos 146,57 estarían los $120. No apreciaríamos ni la menor señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios de la zona de $120. Como recuerden que el calendario de resultados se acerca en Estados Unidos y que empezará a partir del 14 de julio con JP Morgan, Citi y Goldman Sachs. Y el 24 de julio Tesla, 25 Alphabet, 26 de julio Apple, 27 Microsoft y 27 Amazon. En Wall Street la semana podría comenzar a la baja, aunque sin fuerza en las caídas que reflejan a esta hora los futuros de los principales indicadores americanos. Así el Dow Jones sube un 0,08%, el S&P recorta un 0,8% y el Nasdaq un 0,22%. De concretarse esta tendencia, se mantendría la tendencia a la baja refrendada a lo largo y a lo ancho de la semana pasada, en la que los índices bursátiles americanos reflejaron los nuevos temores de la mano de los datos de empleo mixtos a lo largo de la semana, desde la fortaleza de los ADP privados por una creación de empleo que doblaba lo esperado, hasta el informe de junio que marcaba niveles de paro y creación de empleo controlada, aunque con subidas en los salarios por hora trabajada, que puede marcar nuevas presiones inflacionistas en el mercado. Así el Dow Jones se situó en el cierre semanal en los 33.734 puntos y el selectivo del S&P 500 hasta la zona de 4.399 y el Nasdaq en donde se dio un 0,13% hasta los 13.660. La atención de esta próxima semana, de la semana entrante, se centra sobre todo en el dato estrella de la inflación y en el especial en la evolución de los precios del consumo subyacentes, en este caso el IPC sobre la economía real, de la progresión de los tipos americanos que se mantiene tras la pausa de junio por parte de las subidas de la Fed entre el 5 y el 5,25%. De momento, los analistas se decantan tras los datos de empleo mayoritariamente por una subida de 25 puntos básicos en julio prevista para los días 25 y 26 de este mes. De hecho, se encuentra que en la encuesta de la CM Graph, el porcentaje de expertos que se decanta por un aumento de un cuarto de punto alcanza el 92,4%. Pendientes de esta jornada de los datos de inventario y mayoristas, la del vicepresidente de la Reserva Federal, Michael Burry, y de la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly. Por otro lado, tenemos que a nivel desde Link Securities, Juan Fernández Figares considera que cabe destacar que el viernes se inicia en Wall Street de forma oficiosa la temporada de publicación de resultados trimestrales con varios de los mayores bancos estadounidenses, como acabamos de relatar, JP Morgan Chase, Wells Fargo y Citigroup. Y por otro lado, un día antes, varias compañías muy relevantes en sus sectores de actividad, como Delta Airlines, United Health Group y PepsiCo. Desde Link Security señalan, como siempre, tan importante o más que las propias cifras será lo que digan los respectivos directivos de estas empresas sobre su estrategia y sobre sus expectativas de negocio. El consenso de los analistas espera que los beneficios de las compañías del S&P caigan el 6,8% en tasa interanual en el segundo trimestre del 2023, aunque es muy factible que este listón que no han situado en esta ocasión excesivamente bajo sea superado. Todas estas referencias serán fundamentales de cara a valorar el tensionamiento que se ha producido entre los bonos del Tesoro estadounidense con la rentabilidad de 10 años. En cuanto al petróleo, caídas para los futuros a esta hora con recortes del 0,70% y el Brent hacia la zona de los 77,92 y en este caso el West Texas o Crude Oil hacia la zona de 73,29. Bien, en nuestro Market Update pondremos de manifiesto que esta semana las claves bursátiles de la semana son
el IPC de Estados Unidos, las actas del Banco Central Europeo y los resultados, como vemos ahí, de la decisión de la próxima semana de tipos de interés de la Fed, así los precios de producción y peticiones semanales de desempleo y la publicación del libro beige de la Fed. Por otro lado, podemos ver que a nivel de esta semana, ahí tienen exactamente cuáles serán los principales, en este caso, datos fundamentales. Ahí tenemos cómo destaca la decisión de tipos de interés del Banco de Canadá y, por otro lado, la producción de la zona industrial de mayo. Como ven, aquí tenemos cómo cerró el mercado el viernes con esas caídas de Microsoft, de Apple, de Google y de Meta, y solo Nvidia y Amazon subieron. Tesla también retrocedió un poco. Actualmente este es el panorama de los índices y todos los instrumentos, donde vemos que otra vez de nuevo se acerca el Dow Jones a la zona de casi 34.000, el S&P 500 en 4.432 y el Nasdaq en 15.152. Subidas algo destacables en el gas natural a la zona de 2.65 y por otro lado tenemos también que el maíz volvió a subir algo a la zona de 494 junto con el wheat a la zona de 654,25. En este caso tenemos ahí cómo están cada uno de los principales índices en estos momentos. El único que avanza con un poquito de más fuerza sería en este caso el DAX. Por otro lado, el crude oil y el crude Brent, que parecen mantenerse en esa zona para el crude oil de 78,10 y para el del Brent y del crude oil en la zona de 73,47 y después también vemos ahí un poco el heating oil en la zona de 2,5. Por otro lado, vemos también un pequeño adelanto en el precio en la zona de 3.340 para el cocoa, sin datos destacables para el resto y un poco de nuevo vuelve a bajar el café yéndose a la zona de 160. Por otro lado, el oro se mantiene cercano a la zona de 1930 y sin datos importantes ni para la plata, que se mantiene en 23.28, ni para el platinum, que no termina de superar la zona de 925. En este caso está en 923. Tenemos ahí un poco el dato del dólar y el yen, los índices, y ahí vemos también como el australiano y el neozelandés, como acabamos de indicar, momentáneamente por esos datos de China, pues siguen todavía en continuidades bajistas. Ahí tenemos también un poco como el maíz de nuevo ha regresado por debajo de los 500 y el wheat en este caso también se ha ido de nuevo por debajo de la zona de 700, en este caso en 654. Recuerden que tienen la herramienta de gestión de riesgo AVA Protect, en donde ustedes pueden abrir la web Trader o AVA Trade Go, seleccionar un instrumento, hacer clic en el icono de AVA Protect, elegir la dirección de la protección, ver el coste y la fecha de expiración y completar la operación. Recuerden que la operación está disponible en cualquier par de Forex, oro y plata. Bien, seguiremos en contacto en el próximo miércoles, contando un poco cómo avanza la semana. Muchas gracias, buen día, un saludo, estamos en contacto.